Recordemos que la norma de la partición es esta, ¿verdad? Es la longitud del mayor de los subintervalos. Por otro lado, nosotros tenemos esta gráfica en la cual vamos a ver la interpretación de la suma de Riemann. Entonces yo tengo una función cualquiera, que es la que está aquí con color verde, y igual a f de x, y la voy a analizar en un intervalo cerrado a, b, o sea, aquí está la a y aquí está la b. Entonces yo la voy a particionar en varias partes. Entonces aquí le pongo x0, x1, x2, x3, x4, x5 y x6. Esas serían la partición. Luego, obviamente, exactamente aquí los valores de x, x1, x2, pero testados, o sea, con la rayita arriba, pues obviamente, como tú puedes observar, están en medio de estos rectángulos que tú estás observando. Ahora bien, muchachos, entonces de lo que se trata es de encontrar el área bajo la curva de esta función en el intervalo cerrado a, b, o sea, desde aquí hasta acá. Para ello, entonces, ponemos ciertos rectángulos, como tú puedes observar, en dicho intervalo. Entonces ya sabemos que tenemos los puntos de separación, que son los que están con color blanco, y tenemos los puntos muestra, que son los testados, los que tienen la rayita arriba. Entonces, obviamente, si tú te fijas, aquí se forma un área 1, aquí se forma un área 2, aquí se forma un área 3, aquí se forma un área 4, un área 5 y aquí se forma un área 6. Entonces, de lo que se trata, repito, es encontrar el área bajo la curva. Para ello, entonces, yo me apoyo de estos rectángulos que estás observando. ¿Se entiende? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la suma de Riemann en la partición P es igual a la sumatoria desde que I es igual a 1 hasta 6, porque tengo 6 áreas de la función evaluada en los puntos muestra por los subintervalos, que esto no es otra cosa más que la suma de las áreas que yo tengo en estos rectángulos, es decir, sería área 1 más el área 2, pero el área 3 y el área 4, como están en la parte negativa, por eso le ponemos aquí menos área 3, menos área 4, más área 5 y área 6. Esto sería obviamente en general, pero la pregunta sería, ¿cómo encuentro el área de este rectángulo que tú tienes aquí? De área 1, por ejemplo, el rectángulo 1. ¿Cómo encuentras el área de un rectángulo en general? Exacto, así lo encontramos, eso lo sabemos desde la primaria. Va a ser por la altura. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguien que no entiende eso? Ok, ahora la siguiente pregunta sería, ¿cuál sería la base para este rectángulo? ¿Alguien me podría decir? Levantando su mano, por favor. ¿Cuál? La base, el rectángulo está bien definido, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Cuál es su base? ¿Alguien me podría ayudar? A ver, Palacio. Sería x1. Y luego, la base es x1, ese es un punto, ¿no? Nada más. La base. ¿Cuánto vale la base? De x0 a x1. De x0 a x1. Muy bien. ¿Todo el mundo entendió eso? Esa sería mi base. Como dice, ¿cómo se llama? Alberto. Como dice Alberto, muy atinadamente, ¿no? Pues, profesor, pues la base es de x0 a x1, pues ahí se ve, ¿no? Exactamente. Palacio casi lo decía, pero él nada más se fijó en un punto, ¿no? Pero es todo esto, es decir, si nosotros vemos aquí nuestro rectángulo, muchachos, sería de x0 a x1, sería toda esta parte, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Esto sería mi base de mi rectángulo, y obviamente yo tengo una altura, ¿no? Me dices tú, se encuentra base por la altura. ¿Cómo encuentro la altura? La base pues ya la tengo aquí, ¿no? Estos finalmente son números reales. Si yo quisiera encontrar, entonces, por ejemplo, la base sería delta x1 es igual a x1 menos x0. Ese sería un subintervalo.
que es lo que me está diciendo aquí. ¿Sí se entiende? Entonces, es decir, sería este número grande menos este número pequeño. Se hace la resta y yo obtengo un número, tengo un valor numérico. Entonces, de esta manera, Paola, yo voy a encontrar la base. ¿Estamos de acuerdo? La acabo de explicar, ¿vamos bien? Ahora la siguiente pregunta sería, ¿cómo encuentro la altura? Ya tengo la base. ¿Cómo encuentro la altura en ese rectángulo? Sí, porque así se encuentra, ¿no? Base por la altura para encontrar el área, ¿no? Sí. ¿Cómo encuentro la altura? ¿Alguien sabe? ¿O lo explico yo? ¿Lo explico yo? Sí, por favor. Ok, entonces pónganme atención, por favor, no se distraigan. Pues simplemente tomo este punto muestra que me están dando y lo sustituyo en la función que me den. Aquí ya la tengo en general. Pero imagínate, ¿no? No sé, por ejemplo, que mi función se llame y igual a x cuadrada más 1, por decir algo. Acuérdate que y también se puede escribir como f de x, es la misma notación. Entonces simplemente como a mí ya me están dando este punto muestra y este también es un número real, un 3, un 2, lo que sea, voy a ponerle un 2, por ejemplo. Y si esta es mi función, entonces yo tengo que decir, o sea, f de 2 es igual a 2 elevado al cuadrado más 1. Y entonces esto sería igual a 4 más 1. Si este valor, este punto muestra fuera un 2, y si mi función fuese esta, al sustituirlo tendría la altura. Y la altura sería esta parte, 4 más 1, que da un valor 5. ¿Se entiende? Entonces ya sé cómo encontrar la base y ya sé cómo encontrar la altura. ¿Se entiende? Y entonces así tendría el área 1. ¿Sí vamos bien? Pero, y así encontraría entonces el área bajo la curva definida de esta función desde el punto A, o sea, desde x0 hasta x6, que es b, en ese intervalo cerrado. Entonces yo tendría toda esta área, pero no sería exacta, porque mira, porque aquí le sobra esta partecita, aquí también, y aquí nada más, por ejemplo, del área 5 yo estoy obteniendo toda el área de este rectángulo, pero a mí me interesa realmente nada más esta partecita y no esta parte. Aquí me interesa toda esta parte, pero no esta parte, y así sucesivamente. Entonces, la suma que yo encuentre así sería algo aproximada. Para que yo encontrara la suma, el área bajo la curva de esta figura, yo tendría que poner muchos rectángulos en el intervalo cerrado A, B, muchísimos, muy pequeñitos. Tendría que calcular sus áreas a través de esta expresión, la expresión de Riemann, para poder encontrar exactamente el área bajo la curva. Tendría que poner muchísimos rectángulos. Entre más rectángulos ponga, mayor definida va a estar mi área en ese intervalo. ¿Se entendió o no se entendió? Esa sería la interpretación geométrica de la suma de Riemann, ¿vale?